tarde, que de verdad esté dispuesto, que esté gozoso de centrarse en ti, de venir a adorarte a ti, Señor, y que nos has librado pues de muchas batallas que tal vez hoy no muchos estén, Señor, librados, que no han podido reunirse, que no tienen en su corazón el deseo de hacerlo, muchas circunstancias diferentes, Padre. Por eso te agradecemos. Gracias por este tiempo y ahora encomendamos esta clase para que, Señor, tú sigas mostrándonos lo terrible que es el ser humano, esa tendencia que tenemos en nuestra carne, Señor, que seamos conscientes de ello y que, Padre, podamos siempre recordarlo, Señor. Ayúdanos a valorarlo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir dándonos cuenta lo pecaminoso que es el hombre. Estamos estudiando 4 aspectos de la depravación total del hombre que te van a ayudar a comprender la doctrina en tu propia vida. Esa es como la meta principal. Y dentro de todo esto estamos viendo una definición. Quiero como resumir cuáles son los temas o las frases, las cosas que debemos de memorizar en esta clase, sobre todo pensando en que no podemos quitar esta doctrina para evangelizar. Si tú no utilizas la doctrina de la depravación total para evangelizar, no estás predicando el evangelio. Si tú no predicaste la doctrina de la depravación total en un sentido para decirle a alguien que todos hemos pecado, todos somos pecadores, aunque sea comenzando por eso, no estás predicando el evangelio. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces es importante esta doctrina. Vamos a ver al final de esta clase y sobre todo cuando entremos a las aplicaciones, ¿por qué? Ya vimos o estamos viendo, aparte de esa definición, estamos viendo evidencias. Es importante entonces la definición, porque nos vamos a dar cuenta que el hombre fue afectado desde el primer pecado de Adán. Fue afectado porque somos descendientes de Adán. Entonces, aunque queramos quitarnos, es como si tú quisieras quitar los genes de tus padres en tu persona. No se puede. O sea, así digamos, no, yo no. Cuando éramos rebeldes, ¿no? Aborrecíamos a nuestros padres como siendo descendientes de ellos. Pues podríamos vociferar lo que quisiéramos en nuestra aborrecencia y enojados con nuestros padres. Yo no tengo esa sangre, etcétera, pero la teníamos. Así pasa exactamente igual porque somos descendientes de Adán. Y el hombre fue afectado en su totalidad, en todo su cuerpo, en todo su ser, y todo ser humano fue afectado. Si pudiéramos resumir la depravación total, pudiéramos decir que es esa corrupción. Pueden imaginarse esa palabra como una fruta que está empezando a entrar en descomposición cada vez más, hasta que se pueden hacer gusanos. Imagínensela, es aborrecible esa imagen. O incluso la de un metal que comienza a tener un poco de óxido y se va corrompiendo más hasta que se carcome el metal. Así es la depravación en el ser humano. Se dice que es total porque todo fue afectado, no porque el hombre sea malo en su totalidad al máximo grado que puede serlo, no, sino que es total porque todo el ser humano fue afectado, y es lo que estamos viendo en las evidencias bíblicas. Y también se habla de total porque no hay ser humano que no haya sido afectado. Los que nacieron y han muerto, los que estamos vivos y los que nacerán antes de que llegue el Señor, y todos ellos. No hay ser humano que no esté afectado. Por eso se habla de la totalidad. Después, cuando ya entramos a las evidencias bíblicas, se habla de evidencias bíblicas, hermanos, porque estamos viendo los efectos y las consecuencias de esa corrupción. Estamos viendo la profundidad de esa corrupción. No podemos ser una iglesia donde solamente se vea
Pues un poquito, porque si no entonces nos convertimos en, hablando de términos que se utilizaban después de la Reforma y en la Reforma misma, en pelagianos o semipelagianos, doctrina de un hombre llamado Pelagio, que decía que el hombre no fue afectado, no puede ser afectado en la caída, que eso fue algo simbólico. Los semipelagianistas, tiempo después, dicen, no, sí fue afectado, pero a eso se le llama enfermedad. Todo eso viene hasta nuestros días. De hecho, en las notas les voy a dar un anexo para que vayan viendo cronológicamente cómo es que el hombre, a lo largo de la historia de la iglesia, ha ido siempre esa dualidad entre que el hombre fue completamente afectado en la caída, totalmente, y entre los que dicen, no, sí, pero hay algo que quedó todavía ahí vivo. O sí, pero no se le llama corrupción o depravación total. Es una enfermedad, el hombre está enfermo. Pero no es así, hermanos. El hombre nace con una naturaleza moralmente corrupta. Y eso fue lo primero que vimos, que fue la primera consecuencia o efecto de la caída. Esa misma palabra corrupción, ahora añádelo a lo moral. La misma imagen de la fruta o del metal, así está el hombre corrompido moralmente. Ese fue el primer efecto de la caída y ya lo estudiamos. Hace 8 días comenzamos a ver que la segunda consecuencia o efecto de la caída fue la muerte, ¿qué? ¿Se acuerdan? Espiritual, muerte espiritual. Y que por la gracia de Dios, algunos somos salvos de la muerte eterna. ¿Qué evidencia que hay muerte en el ser humano? La muerte física. La muerte física, las enfermedades, todo lo que pasa en el cuerpo hasta que el cuerpo muere, evidencian que pasó algo, que algo sucedió en el ser humano y es esa muerte espiritual. Entonces es importante que sepan definir y decirle a alguien, oye, ese primer pecado de Adán que nos tuvo que afectar porque somos descendientes de él, tuvo graves consecuencias y efectos. ¿Te gustaría saber cuáles son? Sí, pues lo primero es corrupción moral. Entonces necesitan saber definir qué es corrupción moral. Y acuérdense que dentro de las definiciones que vimos, nos referimos a corrupción moral, a que el hombre nace con una naturaleza moralmente corrupta, privada de bondad, hostil contra Dios e inclinada hacia el mal. Y vimos varios pasajes donde tú puedes tomar alguno de ellos para decir que la imagen del hombre, que fue hecho a la imagen de Dios, fue distorsionada. No la perdió por completo, pero ya no está esa imagen por completo como en un inicio con Adán y Eva. El hombre, sin saber, teniendo bondad en su corazón, la capacidad de hacer bien, no sabe en qué momento se está inclinando hacia el mal. Y decirle a una persona cuando la evangelizas, lo va a entender, porque tiene esas luchas. Y cuando tú te añades y le dices, yo mismo tengo esas luchas, ya no de la misma manera, pero en mi carne sigue esa inclinación hacia el mal. Nos identificamos, ¿se dan cuenta? Y eso hace que seamos empáticos, porque aparte no solamente de decirles una verdad que puede ser ofensiva, cuando tú te añades, dice, bueno, pues nos pasa lo mismo. Hay una gran diferencia que se llama Cristo, pero falta que termines tu evangelización. Pero eso hace que tengamos empatía. Ahora es importante explicarle qué es la muerte espiritual. Yo luego veo los esfuerzos que hacemos y no debemos confiarnos, ¿no? Cuando mi pastor Ascari o yo decimos, esto ya lo vimos, nos damos por hecho que ya se lo aprenden, porque si nos bajamos y les preguntamos, pues la mente es limitada y a veces se nos van los términos. Por eso la repetición es importante. Y no minimizamos, aunque escuchen que lo podamos decir, que, esto ya lo vimos. Pues sí, ya lo vimos y a lo mejor uno lo entiende porque profundizó más, pero ustedes no. Ustedes tienen tareas fuera de casa, en casa misma, tienen hijos, los jóvenes tienen escuela, y entonces todo eso hace que muchas veces se robe la enseñanza. Entonces no podemos decir
pues ya lo vimos, ya lo saben. No, hay que repetir, repetir, repetir. ¿Qué es esa muerte espiritual? ¿Qué caracteriza a la condición de todo ser humano que nace, hermanos, separado de Dios? Cuando hablas tú de muerte, tú comprendes que el espíritu o el alma de un ser humano se separa del cuerpo, ¿no es cierto? Esa es la muerte. Por eso es que ves el cuerpo inerte, ya no hay ojos abiertos, ya no hay respiración, el hálito, el soplo de vida, el espíritu sale de esa persona y hay una separación. Cuando hablamos de muerte espiritual, entonces estamos hablando de una separación entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque esa muerte espiritual causó esa separación, pero no solo eso, sino hay un vacío de verdadera vida en todo ser humano. ¿Te acuerdas que incluso lo mencionamos o lo has escuchado cuando dices, o has escuchado a un maestro o predicador? Hay un vacío en tu corazón y ese vacío solo puede ser llenado por Cristo. ¿Lo has escuchado? Es real. La muerte espiritual entonces no solo incluye separación entre Dios y el hombre, sino un vacío de vida verdadera que ya no existe. Pero hay una cosa más, que hay una insensibilidad espiritual hacia Dios, hacia su persona y su voluntad. Como un muerto tiene insensibilidad. Ve con un alfiler, hazle a cualquier cadáver, pícale, no va a reaccionar, pero hazlo eso con alguien de tu familia ahorita y vas a ver qué pasa. Va a haber varios gritos aquí. Entonces, hay una insensibilidad, pero escucha ¿qué? Hacia la persona de Dios y hacia su voluntad. Entonces, ¿te das cuenta lo que implica muerte espiritual que vieron hace 8 días? Porque lo vieron con los pasajes que estuvieron escudriñando. Pero básicamente, y resumiendo, muerte espiritual, separación para con Dios, un vacío de la vida verdadera, y una insensibilidad a la persona y a la voluntad de Dios. Y lo vieron a detalle, vieron qué sucede con estas 3 características de lo que implica la muerte espiritual. Pero suceden más cosas, más consecuencias y más efectos, y hoy vamos a terminar de verlos de manera más resumida. En sus notas vienen más completos, más detalles, más versículos, pero quiero poner un ejemplo, solamente un ejemplo de cada efecto que tuvo. Ya finalmente profundizamos en cuanto a la corrupción moral y muerte espiritual, que fueron las 2 primeras consecuencias que hemos estudiado de la depravación total. Pero hay una tercera consecuencia o efecto que necesitamos conocer, y las escrituras hablan de eso, hermanos, porque acuérdense que estamos viendo evidencias bíblicas. Pero hay otra cosa, hay una incapacidad moral. De manera más sencilla, la esclavitud de la voluntad del hombre. Hay una esclavitud de la voluntad del hombre. El hombre entonces no decide por sí mismo. ¿Escuchen a qué? A las cosas de Dios. ¿Se acuerdan que hay insensibilidad a la persona y la voluntad de Dios? Entonces hay una incapacidad moral de Dios. ¿Qué significa moral? De obedecer a Dios, de intentar agradar a Dios, y es lo que vamos a ver. Primero vamos a ver el significado de la incapacidad moral. Y es una doctrina, viene en las Escrituras. Y esta doctrina de la incapacidad moral nos enseña que el hombre caído, salud, es incapaz, escuchen de qué, hermanos, de amar, obedecer o agradar a Dios. 3 cosas. El hombre es incapaz de amar, obedecer o agradar a Dios. Y esas 3 cosas las vamos a ver cómo las manifiesta la Escritura en esta mañana. Oye, es que yo sí he visto incrédulos pues que van a sus religiones. He visto incrédulos que sí dicen Diosito, Diosito, yo sí amo a Diosito. Pasan por una imagen y tú ves cierta reverencia y temor, ¿no es cierto? Porque se persignan, hacen una reverencia, hacen un pequeño rezo u oración, uno no sabe, ¿no? Pero yo he visto personas así. Entonces tú dices, en la práctica, José Luis, yo veo que no es cierto eso. Yo veo que cierto poquito amor debe de haber en el ser humano, hermanos. No hay amor para con Dios. Vamos a verlo en las Escrituras.
Porque si creemos que hay cierta capacidad de que el hombre pueda amar, obedecer y agradar a Dios, entonces los que se pierdan podríamos pensar que es injusto, porque hicieron sus pequeños esfuerzos, ¿no es cierto? Y diríamos, no, ¿sabes qué? ¿Cómo el hombre es responsable delante de Dios si aparte tú estás afirmando que es incapaz de hacer lo que Dios ordena? Estas tres cosas. Y hasta cierto punto hay cierta lógica, ¿no? Decir, bueno, si tú estás enseñando, José Luis, que el hombre caído es incapaz de amar, obedecer y agradar a Dios por esa muerte, entonces él no es responsable. Pero escucha lo siguiente, hermano. Si el hombre no amara, obedeciera o agradara a Dios porque le faltan facultades mentales para hacerlo o porque algo lo detuviera físicamente, entonces sí sería injusto que Dios lo hiciera responsable, ¿no es cierto? Pues está incapacitado, pero no. El hombre entonces sería una víctima de Dios mismo. Sin embargo, ese no es el caso. La incapacidad del hombre es moral, y al ser moral surge una hostilidad hacia Dios. El hombre entonces es incapaz, hermanos, incapaz de amar a Dios porque lo odia. No, es que yo veo esas expresiones. No puede haber odio de parte del hombre totalmente como tú dices. Hermano, no lo digo yo, lo dicen las Escrituras y ahorita lo vamos a ver. Pero si el hombre es incapaz de amar a Dios, no hay otra razón, es porque lo odia, y que en esa depravación total también hay un egoísmo total del hombre, pensando solamente en sus propios deleites porque es esclavo de su voluntad. Pasa exactamente, voy a poner la analogía del matrimonio. Muchas veces, la mayoría, cuando hay diferencias en un matrimonio, no es que se odien, a veces se llega a eso, hermanos, Si se descuida, hay un odio, hay una aberración, que nada más los mantiene junto a las gracias de Dios, pero ya no hay manifestación de amor en ese matrimonio. Y llega a haber odio. Pero lo que más se manifiesta es egoísmo. Y el egoísmo hace que estés incapacitado para amar a la otra persona, porque siempre piensas en ti, en qué recibes, en qué te dan, en cómo condiciona lo que recibes para entonces dar. Entonces, ambas cosas, el odio y el egoísmo, hacen que el hombre no ame a Dios, sino que lo odie por ese egoísmo propio que tiene para con Él. El hombre es incapaz también de agradar a Dios porque no considera la gloria y la buena voluntad de Dios como un objetivo digno. O sea, no agrada a Dios para decir, Señor, te quiero agradar a ti, hago esto para ti. Y recuerden que la Escritura dice que todo lo que hagamos, ya sea de hecho, que lo hagamos en hecho y en verdad. Todo, ya sea comer o beber, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y el ser humano sin Cristo allá afuera no hace las cosas para agradar a Dios, para su gloria. Así que el hombre no es víctima, es culpable. No puede porque no quiere. No quiere. Lo vamos a ver ahorita en pasajes. Su corrupción y enemistad contra Dios son tan grandes que, escuchen esto, prefiere sufrir eterna perdición que reconocer a Dios como Dios y someterse a su soberanía. Y ya lo estudiamos en Apocalipsis 9. La tribulación a todo lo que da, y el hombre con dolor de tantas cosas que están pasando, blasfemando contra Dios. Ese es el grado de corrupción del ser humano, hermanos. Por esta razón, la incapacidad moral también puede llamarse hostilidad voluntaria. Y un ejemplo, vamos a las Escrituras, de esto lo pueden ver en Génesis 37:4. Ahí vemos a José. Y vean la actitud de sus hermanos. Génesis 37:4. Dice, y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. ¿Qué encontramos en este simple versículo, hermanos?
Dice ahí que los hermanos de José no podían hablarle amistosamente, pero esto no era porque carecían de habilidad física para hablarle, ¿están de acuerdo? No había mudos ahí, sino porque su odio y su aberración para con José fue creciendo y era tan grande hacia José que no querían ser pacíficos con él. O sea, ellos decidían no ser pacíficos. De la misma manera, la hostilidad del hombre caído hacia Dios es tan grande que no se somete a él. ¿No? Entonces, ¿cómo se manifiesta la hostilidad hacia Dios? En nuestra voluntad para obedecerle. Velo con cualquier incrédulo allá, o alguien incrédulo en tu familia. Te da el avión, se ríe, está como zombie cuando le confrontas con su pecado, entrega tu vida a Cristo y te queda viendo así como si no te entendiera. Y le dices cosas que ha hecho para mostrarle, sobre todo cuando son cercanos a nosotros: oye, necesitas a Cristo, ve cómo sin Cristo has hecho esto, te has equivocado en tus decisiones, cada vez vas peor. Y te comprende y te dice que sí. Pero él es hostil a Dios, no quiere someterse a la voluntad de Dios. Esa persona no se quiere someter a Dios. Y aunque te pueda sentir con su cabeza, ¿sabes qué? Quiere ir a hacer lo que le agrada. Y así hay cónyuges en los hogares. Así hay hijos en los hogares. Que tú ves que todavía no entregan su vida a Cristo. Porque aman más las tinieblas que la luz. Esa es la verdad. Cuando te dicen, no, es que todavía no es mi tiempo, yo me quiero esperar un poco para comprender bien el Evangelio. ¿Para querer comprender bien su pecadote? ¿Qué? ¿Quieren seguir pecando? Entonces, no hay hay una incapacidad moral. Y esa incapacidad trae hostilidad. El hombre no ama a Dios, lo aborrece, lo odia. ¿Por qué? Porque cuando se enfrenta a Dios, a sus principios y a su palabra, todo lo que oiga de Dios, sus mandatos, sus preceptos, van en contra de lo que Él quiere hacer. Y entonces aborrece, y es como el hijo cuando le dice al papá, haz esto, y ves las caras. Pero ahora imagínate Dios que es santo, puro, con sus mandatos. ¿Qué es lo que hace el hombre corrupto? No solamente está incapaz moralmente de reaccionar a obedecer a Dios, sino que empieza a ser hostil contra Él. La obediencia es una clave, hermanos, del nuevo nacimiento. No obediencia a la perfección, pero del intento de nuestro corazón de agradar a Dios, de que nos duela cada caída. Por eso es que en muchas iglesias hay cristianos, entre comillas, flotantes, que aquí vienen a misa, o en las iglesias, ¿verdad? Aquí digamos que aquí no pasa. Vienen a tomar su pastillita religiosa, pero cuando salen hacen lo que quieren. Viven como quieren. Son hostiles a Dios y te das cuenta cómo aparentan, tienen apariencia de piedad. ¡Qué terrible! O sea, fíjate hasta dónde lleva la corrupción humana, que son capaces en su corrupción de estar sentados en las iglesias sin obedecer a Dios. Te pregunto esta mañana, ¿no será tu caso? Reflexiónalo. Y vuelvo a lo mismo, esto no implica perfección y que no te equivoques en la semana, hermano. Todos lo hacemos. Pero no hay iglesias en donde no haya cizaña, falsos creyentes, sentados con apariencia de piedad que están, pero es la corrupción. Fíjate hasta dónde puede llegar la corrupción del hombre. En Mateo 7, 16 al 20, ahí vamos a ver que entonces la esclavitud del hombre en su voluntad es evidente por no obedecer. Esa primera evidencia de esta incapacidad moral es la esclavitud de la voluntad del hombre. Pero vean, la voluntad del hombre es una expresión, escuchen esto, hermanos, de su naturaleza. Repito, la voluntad del hombre, o sea, lo que hacemos, porque eso implica la voluntad, es una expresión de su naturaleza.
Si el hombre poseyera una naturaleza moralmente pura, entonces su voluntad estaría inclinada a hacer obras moralmente puras. Si el hombre fuera santo, hermanos, y justo, amaría a un Dios santo y justo, y amaría a este Dios y lo obedecería. Sin embargo, el hombre caído posee una naturaleza moralmente, dijimos, ¿cómo? Corrupta, corrompida. ¿Te imaginas esa naturaleza? Vuelve otra vez con tu imagen a la fruta podrida, al alimento podrido, descompuesto cada vez más, que ya lleva varios meses, ya no dentro del refrigerador, fuera del refrigerador, todavía peor. Así está la mente y la voluntad del hombre, son moralmente corruptas. Entonces el hombre caído no es ni santo ni justo. Y volvemos a repetir, por lo tanto, odia a Dios, porque Dios es santo y justo y Él no lo es. Lucha contra su verdad y se niega a someterse a sus mandamientos. Aquí encontramos la respuesta a la muy debatida pregunta entonces: ¿tendrá el hombre libre albedrío? Oyes, pero vemos que los hombres en la misma Biblia tomaron decisiones libremente. Ok, hermanos. Entonces, lo que concluimos, escucha bien esto, que las Escrituras nos enseñan que el hombre es libre de elegir lo que desea hacer, excepto agradar, amar y obedecer ¿a quién? A Dios. Entonces nosotros negamos el libre albedrío con relación a nuestra relación con Dios, no en relación a la libre voluntad que tú y yo tenemos en nuestra vida cotidiana. Entonces, en un sentido hay libre albedrío, pero en un sentido normal y horizontal, en esta vida lo hay. Pero en un sentido con Dios, el hombre está muerto, el hombre es esclavo. No tiene libre albedrío en relación a querer obedecer, agradar a Dios, amar a Dios. No puede decidir amar a Dios. Está incapacitado para amar a Dios, ya lo vimos. Pero también está incapacitado para obedecerle. Y también para agradarlo. Y no solo eso, sino que aparte surge una hostilidad por no poder hacerlo y no querer hacerlo. ¡Ah! Paul Washer dice que entonces el hombre caído tiene libre albedrío, ya vimos en qué sentido, pero no tiene un buen albedrío con respecto a Dios. No lo hay, no existe ese libre albedrío. Por lo tanto, entonces, repetimos, el hombre elegirá libremente estar en oposición a la persona y a la voluntad de Dios. El hombre no puede escaparse de lo que es. Él es malvado por naturaleza y hace obras de maldad voluntaria y libremente. Repito, voluntaria y libremente. Por eso es responsable. Por eso un día Dios le va a cargar responsabilidad, porque todo pecado que ha hecho lo ha hecho libre y voluntariamente. Aún en sectores reformados, aquí muchas veces nos agarran los que no creen en el libre albedrío, que los que creen en el libre albedrío total, incluso que el hombre es capaz de decidir para con Dios. Dicen, es que ustedes se contradicen. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, lo vamos a ver en las objeciones, no me adelanto. ¿Ok? Pero ahora sí vamos a Mateo 16:20 para que vean cómo la naturaleza del hombre habla de esa voluntad. Mateo 7:16 al 20. Ahí encontramos una ilustración muy excelente de que la voluntad del hombre es una expresión de su naturaleza. Dice ahí en Mateo 7:16 al 20. ¿Cómo comienza? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis.
¿Se dieron cuenta que comienza y termina de la misma manera? Hay un énfasis que Jesucristo quiere que sus oyentes capten, y también tú y yo. Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Entonces identificamos la naturaleza de un árbol por el fruto que lleva, hermanos. De la misma manera, la verdadera naturaleza o carácter de un hombre se revela, escuchen, no por lo que confiesa o dice ser, sino por lo que hace, lo que practica, lo que es cotidiano para él. Entonces muchos, por eso te decía, podrán decir, no, yo soy cristiano. ¿Vas a misa? Pues a misa. No, perdón, somos cristianos, ¿verdad? ¿Te congregas? Pues cuando puedo. O si tengo tiempo, Dios me lo permite, sí, yo me congrego. Oyes, pero te he visto que de repente vas al antro. Es que soy un cristiano moderno. Yo no voy a esas iglesias legalistas y ese tipo de cosas. De hecho, te quiero pasar una tarjetita para que vayas a una de esas. Pues qué a gusto. Lo que hace, no lo que dice que es, lo que hace, por sus frutos lo conoceréis. Vemos entonces que hay una relación directa entre la naturaleza de un árbol y el fruto que lleva. Lo mismo es cierto de la naturaleza de un hombre, hermanos, y sus obras. Una naturaleza corrupta solo puede producir obras corruptas. Oyes, pero ya estudiamos que aún con todo puede hacer obras buenas, sí, pero las hace para agradarse a sí mismo. Esas obras son corruptas. ¿Te acuerdas que son como trapos de inmundicia? Por lo mismo, porque no las hace para agradar a Dios. Aún esas obras de cualquier hombre caído, la mejor obra que tú veas, es corrupta. Solo lo hace para agradar y seguir maquillando su hipocresía. Un árbol de manzana siempre dará, ¿qué, hermanos? ¿Y el de peras? De manera similar, los afectos, la voluntad y las obras de un hombre siempre corresponderán a su naturaleza. ¿Te das cuenta por qué a quien le has predicado está muerto? Está corrupto moralmente y está incapacitado moralmente, que es lo que estamos viendo esta mañana. Corrupto moralmente, muerto espiritualmente, incapacitado moralmente. 3 consecuencias de la caída, que es lo que estamos viendo en las evidencias bíblicas. Jesús fue aún más fuerte cuando dijo que el perro regresa a su ¿qué? A su vómito, y el cerdo ¿a dónde? Al lodo. Paul Washer dice, Jesús no está enseñando que entonces la salvación es por obras. Él está demostrando la relación directa entre lo que una persona es y lo que una persona hace. La persona que ha sido salvada por fe en Cristo ha sido regenerada por el Espíritu Santo. Es una nueva criatura, según 2 Corintios 5:17, con nuevos afectos por Dios y su voluntad. Él se ha convertido en un buen árbol que lleva fruto. Sus obras no buscan ni pueden salvarlo. Más bien, esas obras son la evidencia de la obra de salvación de Dios en él. Así que entonces imagínate qué terrible en una iglesia cuando hay personas que por años se la pasan diciendo con su boca que son cristianos, pero que sus hechos, su naturaleza, los lleva a vivir como quieren, a deleitarse en las cosas del mundo. Y si son 2 horas en el mundo, se les hacen como cuando se vacía un vaso de agua rapidísimo. Y media hora de sermón. Los que son honestos, los que no, estoicos, aparentando que están escuchando la palabra de Dios con su mente dormida y con los ojos abiertos. Es la maldad del ser humano, aún dentro de la iglesia, hermanos. No vamos a verlo, pero véanlo ustedes en su casa. Mateo 12, 34 al 35. Nos dice algo parecido a lo que vimos ahorita en Mateo 7. Solo se los voy a leer, vean. Porque Jesús se lo decía a los religiosos de esa época. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos?
Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Así que entonces dice algo parecido: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, de un corazón transformado, de un corazón regenerado por Cristo. Por eso es importante siempre evaluar si mi conversión es real, hermanos. Siempre es bueno evaluar si nuestra conversión es real. El Espíritu a través de la palabra te lo va a decir. Esta misma incapacidad moral se manifiesta también, hermanos, por la impotencia de la mente y el corazón del hombre. Impotencia, no puede. La mente y el corazón de Dios conocer las cosas de Dios. No puede, está incapacitado. Ustedes saben que el hombre ha llegado hasta la luna. Unos dicen que no es cierto, pero es evidente que el hombre científicamente ha evolucionado. Si no, ve tu celular, ve la tecnología. El hombre ha logrado grandes cosas, hermanos. Sin embargo, el conocimiento que el hombre caído tiene de Dios no es otra cosa, dice Paul Washer, que un laberinto torcido de herejías y vanos pensamientos. O sea, la capacidad que tiene para crear no la tiene para conocer las cosas de Dios. Y se jacta de sabiduría, intelecto, el hombre más sabio del mundo, científico tal, premio Nobel de tal, medicina, ciencia, etcétera. Pero pregúntale de las cosas de Dios y está incapacitado, impotente. Primera de Corintios 2:14 dice eso, hermanos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y escuchen lo que dice: y no las puede entender. Está incapacitado para entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios se disciernen espiritualmente, y mientras el hombre caído esté muerto espiritualmente, no las va a comprender. Por esa razón rechaza, ¿te das cuenta otra vez? Hostilidad, rechaza las cosas de Dios. Son locuras, se burla de ellas. Por eso, hermanos, Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:3: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no lo puede entender, no lo puede comprender. Y por eso ahora comprendemos cómo estaba Nicodemo, ¿verdad? ¿Me he de meter otra vez al vientre de mi madre? Pero así estábamos tú y yo, hermano. O sea, porque vemos a Nicodemo y casi le queremos dar un zape a la Biblia. ¡Ay, Nicodemo! Tú y yo estábamos igual. Así que cuando el hombre caído se expone a la verdad de que Dios existe, por lo que puede ver en la creación o en las escrituras, que son la revelación de Dios, porque la creación, por la creación y la conciencia, el hombre sabe que Dios existe. ¿Cómo reacciona? Con hostilidad. Lo estamos viendo en cómo enseñar fundamentos de la fe. El hombre con injusticia detiene la verdad. ¿Cuál verdad? Que Dios existe. Y con injusticia, con mentiras, con corrupción, con toda clase de burlas, prácticas, rechaza que Dios existe. Vean lo que dice Romanos 1:21 al 25. Con esto voy terminando. Dice Romanos 1:21 al 25: pues habiendo conocido a Dios, ¿habiendo qué? ¿Cómo lo conocieron? Revelación general, ¿ok? Creación y conciencia. ¿Pero qué hace? No le glorificaron como a Dios. Ahí va la reacción hostil, hermanos. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y siguen estos cuates, miren. Profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. Y van y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos.
La decisión propia, no enfermedad, decisión propia de la homosexualidad. ¿Tu corrupción está llegando a tal grado? Bueno, aquí no es, pero que de repente, caray, siendo hombre, ¿por qué me gusta aquel? O la mujer, esos ojos pispiretos de mujer me atraen. Mi naturaleza me lo pide. Sí, tu naturaleza caída. Tu corrupción que te ha estado llevando a corromper tus propios pensamientos, ideas de tu identidad. Por eso, vean, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pero vean por qué. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál verdad de Dios? Que existe. Y entonces todo esto les pasó porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y dijeron, no, Dios no existe. Dios es solo un mito. Es para los tontos la religión. Toda clase de mentiras. Y dice al final, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces no se dan cuenta que son esclavos e idólatras de sí mismo y de las cosas y las personas. Y vociferan libertad. Qué terrible condición. El hombre es hostil. Entonces, cuando es expuesto a la palabra, reacciona hostilmente. Romanos 1:30 dice entre una lista, más adelante, unos versículos más adelante de lo que acabamos de leer, una lista de las características de los pecadores. Vean, murmuradores, detractores, y aquí viene la palabra clave, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Pero la frase clave que quiero que veas es aborrecedores de Dios. Esta palabra en griego es rechazar, es tener esa hostilidad, enemistad. Pero veme por favor, esa hostilidad puede ser de esta manera sentado en una iglesia, cantarle a Dios, pero de todos modos allá afuera, ser una esposa, un esposo, un hijo, como yo quiero ser. Y ofrendan, o sea, hacen todas sus prácticas religiosas. ¿Te acuerdas que en Proverbios hay una mujer parecida? La mujer ramera, que había cumplido hasta con sus ritos religiosos, pero ya estaba lista en la cama para estar con su amante y darle la espalda a Dios, a su propio esposo. Y decía que se limpiaba. Yo no he hecho nada. Qué triste. El hombre es enemigo de Dios. Termino con este versículo. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pero vean, porque si siendo enemigos, el hombre caído no ama a Dios, no es su amigo Dios, odia a Dios. Yo nunca he visto a dos enemigos que se amen realmente. Incluso hay hipocresía, ¿no? Hay algo ahí que les impide relacionarse bien y se saludan con el famoso cuchillazo por la espalda cada uno. ¿Han visto esa imagen en internet? Y aparentemente un abrazo, pero hay hostilidad, hay rechazo. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por esta mañana y gracias porque tu palabra nos sigue llevando a darnos cuenta de la corrupción que hay en nuestro cuerpo. No permitas que las mentiras de este mundo, las mentiras que a veces nuestra propia carne quiere crearse de un Dios que no manifiesta, Señor, no manifiesta en las Escrituras, desvirtúen la realidad de la depravación total del hombre. Para que a quienes no conocen les prediquemos, comenzando por esta terrible verdad. Que recordemos todas esas enseñanzas para que nuestra pasión a la hora de predicarles que todos somos pecadores, pueda venirnos tu palabra a través de estas enseñanzas y con dolor y gran preocupación les podamos decir que están en una terrible condición. Pero también, Padre amado, para que cuando nosotros, Señor, tengamos desánimo, displicencia, andemos en la carne, podamos poner esta doctrina como ese diamante, Señor, sobre ese terciopelo negro.
que al ver la profundidad de ese terciopelo negro, ese diamante que es la salvación, vislumbre en todo nuestro ser. Y Señor, y no paremos y cesemos de agradecerte por tan grande salvación. Pero para verla grande, hay que ver la profundidad de ese terciopelo negro que es la depravación total, Señor. Ayúdanos a nosotros a también ser conscientes de que fuimos salvos, para que nuestro agradecimiento por ti no mengue, sino al contrario se multiplique, sino al contrario, Señor, se renueve un agradecimiento profundo al ver de la terrible condición de la cual tú nos salvaste. Por todo esto te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.